de hoy vamos a estar hablando sobre el hecho histórico muy importante que vamos a conmemorar el día de mañana, que es la Revolución Mexicana. Mañana, que es 20 de noviembre, se conmemora el inicio de la revolución. Entonces, de eso vamos a estar hablando. Ayer les conté un poco acerca de cómo fue la historia con unas imágenes, ¿verdad? Que les estuve pasando en la pantalla. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en sí, cuál fue la labor que desempeñó cada uno de los personajes más importantes. Por eso es que también, si ustedes se dieron cuenta, teníamos en nuestra pared aquí, teníamos nuestro decorado de Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar esa fecha importante. ¿Cuándo? Pues el día de mañana. ¿Mañana qué día es? 20 de noviembre. Y es cuando se celebra, que les dije, el inicio de la Revolución Mexicana. Bueno, como les dije, el día de hoy vamos a hablar y nos vamos a enfocar en qué fue lo que hizo cada uno de esos personajes importantes. Y vamos a comenzar con se los voy a mostrar. ¿Lo recuerdan? Ayer se los estuve explicando. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Bueno, pues este señor se llama Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue presidente de México por muchos años, ¿lo recuerdan? ¿Pero qué hizo Porfirio Díaz? Pues Porfirio Díaz, durante esos muchísimos años que fue presidente de México, solamente se dedicó a apoyar a la gente rica, mientras que la mayor parte del pueblo mexicano pues era pobre. Los ricos cada vez se hacían más ricos y los pobres cada vez más pobres, que vivían casi como esclavos de los ricos, los cuales tenían que trabajar para poder tener lo necesario, pero no podían tener una casa, no podían tener juguetes los niños, ni podían ir a la escuela, ¿lo recuerdan? ¿Quiénes son los únicos que podían ir a la escuela? Pues los niños que vivían con papás que eran personas de clase alta, o sea, gente que tenía mucho dinero. Este señor sí trajo algunas mejorías a nuestro país, como el ferrocarril, o llegaron muchas empresas extranjeras a instalarse en nuestro país, lo cual generó dinero. Pero ese dinero no era repartido en forma equitativa, o sea que no era igual para todos. No todos tenían las mismas oportunidades. Este señor, que se llama Porfirio Díaz, solo ayudó y apoyó a la gente que tenía dinero, mientras que los pobres sufrían mucho. Pero un día, déjenme presentarles al siguiente personaje. Un día, este señor que tengo aquí, que se llama Francisco I. Madero, también era de clase alta, pero él, al ver cómo casi la mayoría del pueblo mexicano sufría porque no tenía lo necesario para vivir, pues entonces él empezó a crear un plan para poderlos ayudar. Él escuchó que Porfirio Díaz decía que ya no quería ser presidente, que ya no se iba a reelegir. Entonces, ¿qué hizo Francisco I. Madero? Pues lo que hizo se fue a pasear por todo el país, proclamándose como el nuevo presidente, para que todos fueran y votaran por él. ¿Pero qué creen? Eso enojó mucho ¿cómo dijimos que se llamaba este señor que fue presidente por muchos años de nuestro país? Pues enojó mucho Porfirio Díaz, se enojó muchísimo, y entonces dijo que no quería que ese señor siguiera proclamándose como presidente, ni que hiciera candidatura para que llegara a ser el presidente de nuestro país. Entonces, ¿qué creen que le hizo? Lo encerró en una cárcel. Pero él no contaba con que tenía muchos seguidores. A Francisco I. Madero lo apoyaba mucha gente que también estaba en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Una de las personas que lo apoyaba era este señor. Este señor se llama Francisco Villa. ¿Cómo se llama? Francisco Villa. Le decían
Pancho Villa, aunque su verdadero nombre era Doroteo Arango, pero todos lo conocían como Pancho Villa. Pancho Villa era una persona muy valiente y además muy inteligente porque, ¿saben lo que hacía? Él creaba muchas estrategias de guerra, lo cual hacía que siempre que peleaba con algún ejército, él ganaba. Entonces se le conocía como muy valiente, muy inteligente y además como el vencedor, porque él siempre ganaba en las batallas. Él juntó a mucha gente que lo siguió. La mayoría de esa gente eran campesinos y también lucharon mujeres, no nada más hombres. Campesinos y campesinas que lucharon para defenderse ellos mismos, para que pudieran tener los mismos derechos que los demás, que hubiera igualdad en nuestro país. Entonces lo siguieron. Esta persona era una persona muy inteligente, como les dije, y siempre ganaba todas sus peleas. También otra persona que lo siguió fue Emiliano Zapata. Emiliano Zapata también se preocupaba porque todo el pueblo mexicano viviera mejor. ¿Saben a él qué es lo que más le preocupaba? Que la gente trabajaba mucho sembrando tierras que no eran de ellos. Esas tierras eran de las personas ricas, se les llamaba los hacendados. Los hacendados tenían muchas tierras en los cuales tenían a mucha gente trabajando. Pero ¿qué creen? Les pagaban muy poco. Y además dentro de esas haciendas tenían unas casas donde ellos vivían, unas casas muy pobres, donde no tenían ni la más comodidad para poder vivir. A veces dormían en el piso, a veces no tenían ni una mesa donde sentarse para comer. Y aparte, todo lo que ellos querían consumir debían de comprarlo en la tienda de la hacienda. Entonces la gente iba a comprar ahí, les vendían las cosas muy caras y entonces ellos vivían endeudados de por vida. Tanto así que, ¿qué quiere decir endeudados? Que debían ese dinero a esa gente que les daba trabajo. Tanto así que hasta sus hijitos tenían que trabajar. Por eso los hijitos de los campesinos no podían ir a la escuela, porque tenían que trabajar mucho para poderles ayudar a sus padres a pagar esas deudas. Entonces, Emiliano Zapata vio eso y les dijo que todos tenían que levantarse y luchar por sus derechos, que todos en nuestro país deberíamos de tener las mismas oportunidades. Y dijo algo muy importante, les dijo que la tierra es de todos, y la tierra es de quien la trabaja. ¿Qué quería decir eso? Que ellos, que eran los que trabajaban la tierra, deberían de tener sus propias tierras para poder sembrar, y por eso es que él luchó y muchos de esos campesinos lo siguieron. ¿Apoyando a quién? Apoyando a Madero. Ellos lucharon junto con Francisco I. Madero, y Francisco I. Madero llegó a ser presidente de nuestro país. ¿Pero qué creen? Cuando él llegó a ser presidente de nuestro país, Porfirio Díaz, pues ya vio que había sido derrotado. Bueno, sí, Porfirio Díaz vio que fue derrotado y se fue de nuestro país, logrando él ser el presidente. Pero un señor que se llama Victoriano Huerta, ¿qué creen que hizo? Mandó desaparecer a Francisco I. Madero. Mientras, Pancho Villa y Emiliano Zapata siguieron en la lucha, combatiendo para que nuestro país tuviera los mismos derechos. Se les unió este señor que se llama Venustiano Carranza. Venustiano Carranza se les unió, llegando a ser el presidente. ¿Y qué creen que hizo Venustiano Carranza? Venustiano Carranza creó un libro que se llama La Constitución Mexicana. En ese libro se escribieron los derechos y obligaciones de los mexicanos. ¿Para qué? Para que hubiera igualdad y todos tuviéramos las mismas oportunidades. Con la creación de esa constitución se da por terminado el movimiento revolucionario. Y gracias a estos personajes es que ahora todos somos iguales y podemos tener los mismos derechos. ¿A quién? A Emiliano Zapata, a Venustiano Carranza, a Francisco Villa y a Francisco I. Madero. Gracias a ellos nosotros ahora tenemos un país
donde podemos tener todas las mismas oportunidades. Todos somos iguales. Y no hay de que hay gente que nos maltrate o nos haga trabajar de más y no nos quiera pagar. ¿Por qué? Porque hay derechos que nos respaldan. Gracias a eso ustedes pueden ir a una escuela. Gracias a eso sus papás pueden tener un trabajo. Gracias a la lucha de estos hombres valientes, ahora nosotros podemos tener una casa y tener las comodidades que tenemos. Es por eso que festejamos todos con mucho gusto, recordando ese movimiento revolucionario y recordando a estos grandes hombres valientes. Y entonces todos gritamos, ¡viva la revolución! Para terminar, chicos, les voy a mandar una hoja como esta. En esta hoja trae a los personajes principales de la Revolución Mexicana. Ustedes los van a colorear. Aquí están sus nombres, los recortan y se los pegan. ¿Y qué van a hacer? Van a platicar con mamá qué fue lo que hizo cada uno de estos personajes por nuestro país. ¿De acuerdo? Para que lo podamos recordar y sepamos por qué es tan importante recordar qué sucedió durante la Revolución Mexicana. Bueno, chicos, pues entonces a trabajar. Nos vemos.